Annabelle, la muñeca diabólica. La tarde del 4 de octubre de 1970 parecía tranquila en Hartford, Connecticut, cuando Donna, una joven enfermera de 23 años, entró en una pequeña tienda de artículos usados buscando un regalo para su cumpleaños. No esperaba encontrar nada especial, pero una muñeca Raggedy Ann, con su sonrisa cosida y su vestido rojo antiguo, llamó su atención de inmediato. Algo en aquella muñeca parecía observarla, como si hubiera estado esperando que alguien la eligiera. Donna la compró sin dudar. Esa misma noche colocó a la muñeca sobre su cama en el pequeño apartamento que compartía con su amiga Angie. Ellas trabajaban largas jornadas en el hospital y la muñeca daba un toque dulce y cálido al cuarto. Sin embargo, el ambiente cambió desde el primer momento. Donna sintió que la habitación se volvió ligeramente más fría, como si la presencia de la muñeca alterara la temperatura del lugar. No dijo nada, pero su instinto le dio la primera advertencia. Los primeros días todo pareció normal, hasta que una mañana Donna encontró a la muñeca en el suelo, lejos de donde la había dejado. Angie afirmó no haberla tocado, y Donna tampoco recordaba moverla. Pensaron que quizás se había caído debido a algún movimiento brusco, pero la idea no las convenció completamente. La expresión cosida de la muñeca parecía más marcada, casi burlona. Con el paso de las semanas las cosas empeoraron. La muñeca comenzó a aparecer en diferentes habitaciones. A veces estaba sentada en el sofá de la sala cuando la habían dejado en la cama. Otras veces aparecía de pie, apoyada en la pared, a pesar de que no tenía estructura interna para sostenerse. Las dos jóvenes intentaron ignorarlo, atribuyendo todo al estrés del trabajo, pero por dentro comenzaban a sentir un miedo sutil, creciente y persistente. Una noche, Donna llegó del turno nocturno y encontró algo que le heló la sangre. La muñeca estaba sentada en la mesa del comedor, con sus brazos apoyados sobre una pequeña nota. Aquella nota tenía una frase escrita con letra infantil: «Ayúdanos». Donna se quedó paralizada. La letra no era de ella ni de Angie. Además, no tenían hojas de ese tipo en la casa. Y lo peor, la nota no tenía rastro de haber sido escrita con su pluma ni con la de su amiga. Era como si hubiese aparecido por arte de magia. Las notas comenzaron a aparecer más seguido. A veces decían, «Ayúdame», otras, «Estoy aquí». La muñeca parecía moverse con más frecuencia, adoptando posturas que ninguna persona cuerda hubiera asociado a un juguete de trapo. Aquello empezó a convertirse en un tormento psicológico para Donna, quien sentía que algo observaba cada movimiento suyo dentro del apartamento. Una madrugada, algo mucho más aterrador ocurrió. Donna vio en el suelo lo que parecía una pequeña mancha de sangre justo frente a la muñeca. Se arrodilló con miedo y comprobó que aquella sustancia rojiza estaba húmeda. No había ningún corte en ella, ni en Angie, ni en nadie que hubiera estado en el lugar. ¿De dónde provenía? ¿Cómo podía una muñeca sangrar? Esa noche las dos amigas apenas durmieron. Angie, desesperada, llamó a su novio Lou para que fuera a revisar la muñeca. Él ya había expresado desde el primer día que había algo malo en ese objeto. Cada vez que lo veía, sentía un rechazo inmediato, como si algo oscuro se escondiera dentro. Cuando revisó la muñeca, sintió un escalofrío profundo que le recorrió la columna. Fue entonces cuando, por primera vez, alguien sugirió que podría haber un espíritu dentro de ella. Durante las siguientes noches, Lou comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, la muñeca se levantaba, caminaba hacia él y lo observaba desde el borde de la cama. A veces lo tocaba, a veces le susurraba algo que él nunca podía recordar al despertar. Y cada noche se levantaba sudando, con la sensación de que algo estaba parado en la oscuridad de la habitación. Un día, mientras descansaba en el sofá del apartamento, escuchó ruidos en la habitación de Donna. Pasos suaves, como de alguien pequeño moviéndose dentro. Lou se levantó lentamente y abrió la puerta. La habitación estaba vacía, pero sintió una presencia oscura detrás de él. Antes de poder girarse, sintió dos manos invisibles que lo empujaron con fuerza. Cayó al suelo sin poder respirar durante unos segundos. La muñeca estaba sentada en la cama, mirándolo.
A partir de ese momento, Lou comenzó a creer que no estaban lidiando con el espíritu de una niña, como pensaban al principio. Algo mucho más viejo y mucho más peligroso parecía estar detrás de aquella muñeca. El apartamento se llenó de sombras, ruidos inexplicables en la madrugada y la sensación constante de ser observado. Donna finalmente decidió buscar ayuda espiritual. Fue entonces cuando apareció la pareja que se haría famosa en todo el mundo: Ed y Lorraine Warren, investigadores de lo paranormal. Cuando llegaron al apartamento, Lorraine tuvo una visión inmediata. Dijo que lo que estaba dentro de la muñeca no era una niña, ni un espíritu humano. Era algo completamente distinto, algo que fingía ser inocente para ganar confianza y entrar en sus vidas. Ed Warren explicó que estaban ante una entidad inhumanamente maligna. No era un fantasma, ni un espíritu perdido. Era algo demoníaco. Y en palabras de los Warren, ya no pedía permiso para entrar. Ya estaba dentro. Las cosas desde ese momento estaban a punto de empeorar. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, dale me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube Historias de Terror y sígueme en Spotify también como Historias de Terror, donde encontrarás más relatos escalofriantes como este. Tu apoyo ayuda a que pueda seguir creando historias intensas basadas en hechos reales. Continuando con la historia. Cuando Donna escuchó las palabras de los Warren, sintió un frío recorrerle el cuerpo. Todo lo que había pasado tenía lógica al fin, aunque la explicación era aterradora. Lorraine describió a la entidad como una presencia manipuladora que había elegido la muñeca como medio para manifestarse. Explicó que si no hacían algo pronto, la presencia demoníaca podría alcanzar un nivel mucho más peligroso. Esa misma noche, los Warren realizaron una serie de oraciones y bendiciones dentro del apartamento. Mientras Ed caminaba por los pasillos recitando los versos, la temperatura descendió drásticamente. Se escucharon golpes en la pared, provenientes de todas direcciones. La muñeca, quieta sobre la mesa, parecía observarlos con una intensidad sobrenatural. Lorraine sintió que el espíritu se enfurecía. Describió una energía oscura moviéndose alrededor de la sala, como si no quisiera que la expulsaran del lugar. En un momento, la muñeca cayó de la mesa sin que nadie la hubiera tocado. Aquello fue una señal clara de que la entidad no estaba dispuesta a irse sin resistirse. Ed decidió entonces lo más prudente: llevarse la muñeca para encerrarla y evitar que causara más daño. Donna y Angie aceptaron de inmediato. Lou, que aún sentía la presión en su pecho por el ataque invisible que había sufrido, insistió en que se la llevaran cuanto antes. Los Warren tomaron la muñeca y la guardaron dentro de una bolsa de lona. Aún así, Lorraine dijo que podía sentir la energía del demonio atravesando la tela. El viaje de regreso a su casa fue otro infierno. Cada pocos minutos, la muñeca parecía moverse dentro de la bolsa. El automóvil en el que viajaban sufrió fallas en los frenos, apagones repentinos y un intenso hedor a azufre llenó el interior por momentos. Ed Warren, desesperado, comenzó a rociar agua bendita dentro del coche mientras manejaba. Después de eso, el vehículo pareció calmarse. Cuando por fin llegaron a su hogar, colocaron la muñeca en una silla especial dentro de su museo de objetos malditos, ubicado en Monroe, Connecticut. Sin embargo, encerrarla no fue suficiente para detener las manifestaciones. La muñeca comenzó a cambiar de posición cada día. A veces la encontraban con las piernas cruzadas, otras veces mirando hacia otra dirección. Incluso hubo noches en que se escuchaban golpes en la vitrina donde la guardaron. La presencia demoníaca seguía activa, esperando una oportunidad para liberarse, atacar o manipular a alguien más. Los Warren comprendieron que no estaban lidiando con un simple objeto maldito. Habían atrapado un pedazo de oscuridad que no descansaría jamás. Y esa oscuridad estaba creciendo. Durante los primeros días en los que Annabelle estuvo bajo el cuidado de los Warren en Monroe, Connecticut, la tensión dentro de la casa se volvió sofocante. Ed y Lorraine habían trabajado con objetos malditos antes, pero Annabelle tenía una energía distinta, más densa, más agresiva. Lorraine podía sentirla moverse incluso dentro de la caja en la que la habían colocado temporalmente. Cada vez que pasaba cerca, un escalofrío le recorría la espalda.
Ed decidió colocarla en un cuarto aislado mientras preparaban la vitrina especial donde acabaría viviendo. Aún así, durante la noche, Lorraine comenzaba a escuchar pasos suaves que provenían del interior del cuarto. No era posible que algo hecho de trapo generara ese sonido, pero allí estaba. Pasos, como los de un niño caminando sin rumbo. A veces se detenían frente a la puerta, como si algo esperara a que la abrieran. En la mañana del tercer día, Lorraine encontró la puerta del cuarto entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado con seguro antes de dormir. Dentro, la muñeca estaba sentada en una posición distinta a como la habían dejado la noche anterior. Sus brazos apuntaban hacia la puerta, como si la entidad estuviera tratando de indicar que quería salir. El rostro cosido de la muñeca parecía más siniestro que nunca. Ed decidió fortalecer la seguridad del cuarto colocando un cerrojo adicional y una cruz bendecida en la entrada. Pero incluso con esas medidas, las cosas no se calmaron. Cada vez que alguien caminaba cerca, la cruz comenzaba a balancearse ligeramente, sin viento presente. Había algo allí dentro que intentaba empeorar la situación, algo que se alimentaba del miedo. Las manifestaciones no se limitaron a ese cuarto. Lorraine comenzó a ver sombras fugaces moviéndose entre las habitaciones de la casa. No parecían humanas. Eran figuras pequeñas, oscuras, que se deslizaban como humo sólido. Cada vez que intentaba mirarlas directamente, desaparecían. Incluso su gato comenzó a erizarse y a observar rincones vacíos, gruñendo a la nada, como si algo invisible intentara acercarse. Una noche, mientras Ed trabajaba en su estudio, escuchó golpes fuertes en la pared detrás de él. Al principio pensó que era el viento, pero el ruido se repitió 2 veces más, con una fuerza que hizo vibrar el escritorio. Cuando salió al pasillo, sintió una presión incómoda en el pecho. Algo estaba allí, observándolo desde la oscuridad. No pudo ver nada, pero su instinto sabía que la entidad se movía libremente por la casa. Lorraine sabía que, aunque habían retirado a Annabelle del apartamento de Donna, la entidad no estaba confinada completamente. Los demonios no necesitan cuerpos físicos, necesitan atención, energía, miedo y vulnerabilidad emocional. La muñeca era un punto de enfoque, pero la presencia podía expandirse más allá. Eso era lo que más les preocupaba. 2 semanas después de tener a Annabelle, los Warren recibieron la visita del padre Cook, un sacerdote amigo de la familia y colaborador cercano en investigaciones anteriores. Al llegar, el sacerdote sintió de inmediato la pesadez espiritual del lugar. Al acercarse al cuarto donde estaba la muñeca, una corriente de aire frío le golpeó el rostro. No había ventanas abiertas, el frío era puro, directo, intencional. Cuando el sacerdote vio a Annabelle por primera vez, sonrió de forma ligera, casi burlona. Dijo: «Es solo una muñeca, nada más». Ed lo miró con preocupación. Le advirtió que no subestimara aquello, pero el sacerdote se rió. Tocó el vidrio de la caja provisional y dijo: «Tú no puedes hacer nada malo». Luego bendijo la habitación sin mucho empeño. El camino de regreso fue mortalmente silencioso. El padre Cook manejaba por la carretera principal cuando el auto comenzó a fallar. Las luces se apagaron. La dirección dejó de responder. En cuestión de segundos, el vehículo se salió de la carretera. El sacerdote sobrevivió por poco. Cuando recuperó la conciencia, lo primero que vio fue el muñeco del retrovisor colgando frente a él, moviéndose sin viento. Y allí, en su mente, escuchó una voz suave, susurrada, que decía: «¿Nada malo?». Desde ese día, el sacerdote nunca volvió a burlarse de un objeto maldito. Las semanas siguientes trajeron nuevos fenómenos. Una mañana, al entrar al cuarto de Annabelle, Ed encontró que la muñeca estaba inclinada hacia un costado, como si intentara escapar del vidrio. Lo extraño era que dentro de la vitrina no había espacio para que se moviera tanto. Lorraine, al verla, sintió un peso en el pecho. Había algo creciendo, algo tomando fuerza. Una noche en particular, Lorraine despertó sobresaltada. Había tenido una visión. En ella veía a la muñeca abrir los ojos y levantarse.
Veía a una figura oscura detrás de ella, guiándola como a un títere. Y luego veía sangre en el piso del museo. Mucha sangre. Despertó empapada en sudor, con un grito atrapado en la garganta. Sabía que aquello no era solo una pesadilla, era una advertencia. Mientras tanto, varias personas comenzaron a visitar el museo para conocer la colección de objetos peligrosos de los Warren. Uno de ellos fue un joven que se rió frente a la muñeca. Golpeó el vidrio 3 veces, diciendo: «Si de verdad eres real, hazme daño». Ed lo echó inmediatamente del museo. Le gritó que no sabía con qué estaba jugando. El joven se fue riendo, pero su burla no duraría mucho. De regreso a casa en su motocicleta, junto a su novia, el joven perdió el control en una curva sencilla. Ambos murieron en el acto. Ed recibió la noticia esa misma noche. No se sorprendió. Annabelle no perdonaba las burlas. Si esta historia te está dejando sin aliento y te encanta el terror basado en hechos reales, dale me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube Historias de Terror y sígueme en Spotify, también como Historias de Terror. Allí encontrarás más relatos largos, profundos y perturbadores como este. Continuando con la historia. Después del trágico accidente del motociclista, Ed reforzó aún más la vigilancia sobre la muñeca. Encargó una vitrina especialmente consagrada por varios sacerdotes, hecha de vidrio reforzado y madera bendecida. Lorraine supervisó la instalación personalmente, sintiendo cómo la temperatura de la casa volvía a descender mientras movían la muñeca. La entidad no estaba contenta con su encierro. El día en que Annabelle fue colocada dentro de su vitrina definitiva, ocurrió algo que los Warren jamás olvidarían. Cuando Ed abrió la caja de lona para trasladarla, un olor intenso, similar al azufre quemado, llenó toda la habitación. Lorraine comenzó a toser de manera violenta. Era como si el aire se hubiera envenenado de repente. Ed tomó la muñeca y sintió un leve movimiento, como una sacudida. La muñeca, de trapo, no debería tener peso independiente, pero allí estaba. Algo dentro se movía. Al llevarla hacia la vitrina, Lorraine vio una sombra negra proyectada en la pared, una sombra que no correspondía a nada en la habitación. Era alta, delgada y con una figura retorcida. Lorraine cerró los ojos un instante y cuando los abrió, la sombra ya no estaba, pero la sensación de ser observada permaneció durante horas. Finalmente, la muñeca quedó encerrada detrás del vidrio bendecido. Ed colocó un letrero que decía: «Peligroso, no tocar». Era la advertencia más directa que podía dar. Aún así, la energía emanada del objeto era tan fuerte que algunos visitantes aseguraban escuchar golpes dentro de la vitrina cuando caminaban cerca. Con el paso de los meses, el museo se convirtió en un punto de referencia para investigadores y curiosos. Pero ninguno entendía realmente lo que los Warren enfrentaban a diario. La presencia demoníaca seguía ahí, acechando, esperando, alimentándose de cada persona que se acercaba con miedo, burla o incredulidad. Y aunque Annabelle nunca volvió a salir físicamente de la vitrina, la entidad que habitaba dentro continuó manifestándose en la casa. Luces que se apagaban solas, objetos que se caían sin explicación, puertas que se abrían lentamente en la madrugada. Y Lorraine cada noche escuchaba pasos pequeños que se acercaban por el pasillo, deteniéndose siempre frente a la puerta del dormitorio. Annabelle estaba encerrada, pero la oscuridad que había traído consigo no. Los meses posteriores al encierro definitivo de Annabelle en la vitrina bendecida fueron una mezcla de calma aparente y terror silencioso dentro de la casa de los Warren. Aunque la muñeca ya no podía moverse físicamente, su presencia seguía afectando el ambiente espiritual del museo. Lorraine lo sentía cada vez que pasaba frente a la vitrina. Un escalofrío helado subía por su espalda, como si la entidad intentara penetrar su mente. Ed solía recorrer la colección antes de dormir, verificando que todo estuviera en orden. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, escuchó un golpe seco dentro del museo. Era fuerte, contundente, como si un objeto hubiera caído desde una altura considerable. Ed entró rápidamente con linterna en mano, recorriendo los estantes, las vitrinas y los artefactos. Todo parecía en su lugar, excepto una cosa:
La vitrina de Annabelle estaba cubierta de huellas pequeñas, como dedos marcados en el vidrio. No eran huellas humanas. Eran demasiado delgadas, demasiado largas, como si pertenecieran a una mano deformada. Ed se quedó mirando, sabiendo que nadie había entrado. Sabía que la entidad intentaba llamar la atención, provocar miedo, debilitar las barreras espirituales. Esa misma noche, Lorraine tuvo una visión. Se vio a sí misma entrando al museo en la madrugada, atraída por un llanto. El sonido la guiaba hacia la vitrina de Annabelle. Allí, en su visión, la muñeca no estaba. La vitrina estaba vacía y el llanto se convertía en una risa gutural, una risa que se transformaba en un grito demoníaco. Despertó sobresaltada, con lágrimas corriendo por su rostro. No quería contárselo a Ed, pero sabía que debía hacerlo. Cuando se lo dijo, Ed tomó la decisión de reforzar la vitrina con una bendición adicional. Llamó al padre Gordon, un sacerdote experimentado que conocía los peligros de los demonios que se adhieren a objetos. Cuando el sacerdote llegó y vio la muñeca, se detuvo un largo rato en silencio. Luego dijo que sentía una presencia que no pertenecía a este mundo. Una presencia antigua, inteligente y profundamente maligna. Comenzó a recitar una serie de oraciones de protección mientras esparcía agua bendita por la vitrina. En cuanto el agua tocó el vidrio, un temblor recorrió la madera del mueble. No era posible que algo inerte reaccionara así, pero el temblor era real, audible, casi como un gruñido apagado. El sacerdote retrocedió un paso, sorprendido. «Esto no es solo un espíritu», dijo. «Es algo que quiere dominio». Esa noche fue la primera vez que Ed y Lorraine escucharon un ruido nunca antes registrado dentro del museo. 3 golpes fuertes, rítmicos, provenientes de dentro de la vitrina, como si alguien tocara desde adentro. 3 golpes, la misma cantidad que el joven motociclista había dado antes de morir. 3 golpes que para los Warren significaban burla, desafío, un ritual demoníaco. Con el paso de las semanas, los fenómenos se intensificaron. El gato de la familia evitaba acercarse al pasillo del museo. Las luces titilaban sin explicación. El teléfono sonaba a medianoche y cuando contestaban, solo escuchaban respiración pesada. Ed trató de mantener la calma, pero incluso él sabía que la entidad estaba ganando fuerza. No podía liberarse físicamente, pero podía extender su sombra. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, Lorraine sintió que alguien se sentó en la cama junto a ella. El colchón se hundió ligeramente. No era Ed. Él dormía profundamente a su lado. Ella permaneció inmóvil, con el corazón acelerado. Entonces, sintió una mano fría rozar su brazo. Una mano pequeña, áspera, como si estuviera hecha de tela húmeda. Lorraine gritó, despertando a Ed. Cuando encendieron la lámpara, no había nadie. Pero en el brazo de Lorraine había una marca. Una línea delgada, roja, como si algo la hubiera arañado con una uña puntiaguda. Ed sabía que la entidad estaba buscando una forma de quebrarlos emocionalmente. Sabía también que cuanto más miedo sintieran, más fuerte se volvería la presencia demoníaca. Era una lucha espiritual constante. Unos días después, Ed recibió la visita de un investigador novato que había escuchado historias sobre Annabelle y quería verla en acción. Ed, como siempre, le advirtió que la muñeca era peligrosa y que no debía subestimarla. Pero el joven estaba lleno de arrogancia. Se acercó a la vitrina, miró fijamente a la muñeca y dijo en tono burlón: «Si de verdad eres tan poderosa, muévete ahora mismo». Lorraine sintió un golpe en el pecho. Sabía que esas palabras eran un error. Sabía que la entidad escuchaba todo. Pero el joven estaba confiado. Dio un paso atrás, riéndose. Ed lo obligó a salir del museo. Le repitió que no debía bromear con algo que no comprendía, pero el joven se marchó como si no hubiera pasado nada. Esa noche, mientras manejaba hacia su casa, su auto comenzó a fallar. Las luces parpadearon, el motor rugió de forma extraña y sin aviso, el vehículo se salió de la carretera. El joven sobrevivió, pero quedó con una fractura en la pierna. Cuando despertó en el hospital,
dijo haber visto a una figura pequeña sentada en el asiento trasero antes del choque. Dijo que tenía una sonrisa cosida que no podía olvidar. Los Warren cada vez estaban más convencidos de que Annabelle no solo quería atención, quería destrucción. Estaba completamente poseída por una entidad que buscaba causar daño físico y espiritual. La muñeca era su enlace, su punto de conexión con el mundo. Y aunque la mantuvieran encerrada, la presencia nunca se detenía. Una noche, mientras Ed revisaba algunos documentos del museo, escuchó un sonido extraño proveniente del cuarto de Annabelle. No era un golpe, no era un chillido, era una especie de murmullo, un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde dentro de la vitrina. Ed se congeló. Acercó su oído al vidrio. El murmullo se hizo más claro. Era una voz infantil, suave, diciendo algo que no alcanzaba a entender. Cuando Lorraine entró al cuarto, la voz se detuvo. Un olor a quemado llenó la habitación, y en el vidrio apareció una nueva marca. 3 líneas verticales, profundas, como si algo hubiera intentado rasguñar desde dentro. Era la señal más aterradora que Ed había visto hasta ese momento. Semanas después, ocurrió uno de los eventos más conocidos dentro del museo. Un grupo de militares retirados visitó la colección. Uno de ellos, un hombre escéptico, se acercó demasiado a la vitrina. Comenzó a burlar a la muñeca, señalándola, diciendo que no era más que un pedazo de trapo. Ed le pidió que se detuviera, pero él ignoró la advertencia. Golpeó la vitrina con los nudillos y dijo: «A ver si puedes hacerme algo a mí». Lorraine sintió un escalofrío tan intenso que tuvo que sentarse. Sabía lo que vendría. Al día siguiente, el militar tuvo un accidente en su casa. Cayó desde una escalera sin razón aparente. Pero lo más extraño fue lo que dijo antes de perder la conciencia, que sintió unas manos pequeñas empujándolo desde atrás. Manos que no pertenecían a nadie. Después de ese evento, Ed colocó cadenas adicionales alrededor de la vitrina, las cuales fueron bendecidas por varios sacerdotes. Cada cadena representaba una barrera espiritual, un límite claro para la entidad. Aunque sabían que no podían destruir la muñeca, podían limitar lo que la presencia demoníaca podía hacer. Pero incluso con las cadenas, las marcas y los golpes continuaron. Lorraine llegó a ver a la entidad en una visión final. Una figura negra, deforme, con ojos brillantes como ascuas, agachada detrás de la muñeca, manipulándola como si fuera una marioneta. La visión se volvió tan intensa que Lorraine cayó al suelo, con un grito ahogado. Ed la ayudó a levantarse. Ambos sabían que la lucha no terminaría nunca. La entidad no podía salir completamente, pero tampoco desaparecería por completo. Era un mal que quedaría atrapado dentro del museo por tiempo indefinido, esperando a que alguien lo provocara, esperando a que la fe de los Warren flaqueara, esperando una oportunidad. Hoy en día, Annabelle continúa encerrada en la misma vitrina con las mismas advertencias. Nadie la toca, nadie la mueve, pero aún hay visitantes que aseguran que, al mirarla fijamente, sus ojos parecen cambiar de posición. Otros dicen que escuchan 3 golpes suaves detrás del vidrio. Y algunos juran que, cuando se acercan demasiado, sienten una respiración fría en la nuca. La entidad sigue allí, observando, esperando, alimentándose del miedo. Porque Annabelle nunca fue solo una muñeca. Fue y sigue siendo la puerta a algo mucho más oscuro. Si esta historia te puso los pelos de punta, dale me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube, Historias de Terror, y sígueme en Spotify también como Historias de Terror. Tu apoyo permite que sigamos trayendo relatos largos, reales y escalofriantes como este. Nos vemos hasta el próximo video.